Buenas tardes, soy Cindy Ramírez. Nos encontramos con el orientador John Cortés, quien nos va a acompañar a desarrollar la entrevista en el marco de la asignatura Sociopolíticas en la Educación Global. Él se desempeña como orientador de la institución Alfonso Reyes Echandía de Bogotá, Colombia, en básica primaria. Nos va a ayudar a comprender desde su experiencia como orientador cuáles son las problemáticas en el desarrollo socioafectivo de los estudiantes de nuestra institución. Bueno, hola, muy buenas tardes para todos. Primero agradecerle a la profe Cindy por la invitación, muchas gracias. Como les decía la profe, la idea es poder charlar un ratico y que sea sustancioso para la asignatura, pero para su trabajo principalmente. Muchas gracias, John. Bueno, cuéntanos un poco desde tu rol como orientador, ¿cuáles son las problemáticas que afectan el desarrollo socioafectivo de nuestros niños en esta institución? Bueno, lo primero que tengo que mencionar ahí es que yo me paro desde una línea materialista en términos teóricos y en ese sentido yo reconozco que las dificultades son a nivel macroestructural, pero también microsocial. Entonces lo primero que debería decir es que la gran dificultad que tenemos es un sistema que siento yo que no corresponde a una lógica de cuidado, sino a una lógica que por el contrario desafía ese cuidado. Entonces, desde un sistema capitalista, patriarcal, que nos lleva a objetivizar las relaciones sociales, mercantilizar la vida social, lo que uno encuentra ya no son encuentros entre los sujetos y entre los profes y los estudiantes, sino lo que encuentra en últimas son unas personas que no son útiles, y esa sería la primera problemática general. Lo segundo que podría decir es que dentro de ese sistema pues hay como unos ciertas configuraciones sociales que terminan siendo esencia de nuestra escuela. Uno es que pareciera que la violencia se recrudece cada vez más y los conflictos se solucionan desde ahí, y eso claramente pues lleva muchos más conflictos a la escuela y en la vida de los chicos. Lo otro tiene que ver con que habría que ver si los chiquis encuentran unos vínculos, porque pareciera que los vínculos cada vez son más frágiles. Uno ya no encuentra amigos, no encuentra confianza, no encuentra tranquilidad, se encuentra competencia, encuentra cómo verme mejor que el otro, y pues ahí básicamente uno se va encerrando en un proceso de soledad. Y lo último, claramente, pues las lógicas de mercantilización que nos lleva a unas problemáticas generales de los colegios, que es el consumo. Entonces lo dejaría por ahí. Hay unos temas en términos de la familia, pero capaz lo abordemos un poquito más adelante. Muchas gracias, John. Y en la línea que seguimos, profe John, ¿qué indicadores observas con mayor frecuencia en los estudiantes que afectan ese desarrollo socioemocional en ellos? Bueno, yo identifico tres básicamente, que son los que trabajo a diario. Uno es las dificultades en habilidades sociales, y esta la parto como en dos. Entonces son esos chicos que en algún momento se ensimisman, pierden sus relaciones sociales, les cuesta comentar cómo se sienten, o por el contrario, quienes mantienen sus relaciones sociales, pero empieza un cambio de relación porque se vuelven agresivos, se vuelven violentos, juegan muy brusco. Entonces ese sería como el primer ítem, y son las dificultades de habilidades sociales. El segundo tiene que ver con esas dificultades en el yo, cómo me encuentro o cómo me identifico yo. Entonces hay un tema de autoestima, de tolerancia a la frustración, y con muchos chicos pasa además que se convierten en los casos imposibles. Entonces soy la oveja negra de la familia, soy el malo del colegio, y ellos empiezan a reproducir casi que una etiqueta mental en la que ya soy el malo, no tengo que hacer nada por mí, y básicamente pues se dan por casos perdidos. Y lo último pues tiene que ver básicamente con cómo ellos reconocen o no sus emociones, que es todo el tema de regulación emocional. Y hay como varias aristas. La primera lista es pues poder nombrar si me siento triste, si no, poder hablar sobre ello. Y a muchos chicos les cuesta, y eso es como el elemento fundante en la regulación emocional. El segundo tiene que ver con todo ese manejo de emociones, y entonces cómo yo a partir del sentir estoy con mis compañeros o con mis profesores. Algunos tiran las mesas, algunos empiezan a gritar, y esos sitios de violencia o de llanto profundo ya es una alerta significante. Y lo último pues tendría que ver claramente con comportamientos disruptivos que se enfrentan en la aula diariamente, y es esa necesidad de atención continua, esa necesidad de no permitir las clases. Incluso en algunos casos son esos estudiantes que podría decir uno que lo único que buscan casi que es una atención específica, porque uno mira las conductas y no pareciera que no tuvieran sentido, y a esas, digamos que estas conductas disruptivas también serían como otro hito que uno podría hablar en este momento.
Y en los indicadores que nos estás mencionando anteriormente, ¿consideras que hay tensiones o quiebres en la ética del cuidado de los estudiantes? Bueno, es una pregunta muy interesante y difícil además que debo mencionar. No, bueno, yo creo que lo primero que tengo que apuntar es que yo veo una dificultad en la ética del cuidado no solo a nivel social, sino a nivel individual de la familia y de la escuela, porque creo que estamos parados desde una lógica muy adultocentrista, perdón. Entonces casi que todo lo vemos desde el mundo adulto y no desde el mundo de los chiquis, y en ese sentido yo cuestionaría o siento además que sí es un sentir que no hay espacios reales de escuchar con los chicos. Entonces uno empieza a escucharlos cuando son los indisciplinados, cuando tienen el rótulo y la etiqueta, cuando ya están las alertas, pero no hay momentos reales de escucha ni en la familia ni en la escuela, y hay un quiebre fuerte, no solo en la comunicación entre la escuela y la familia, sino entre nosotros como adultos y con los niños. Y yo siento que una ética del cuidado tiene que ser material, entonces tiene que pasar por escucha real, por prevención, por hacer de esto un espacio seguro, y siento que realmente en la mentalidad de eso no pasa, y eso es una gran dificultad, porque no solo está la fractura, sino además es algo que el sistema en sí imposibilita. No es que nosotros los adultos a veces queramos ser los malos y no escuchar a los niños, sino que nuestra sobrecarga no lo permite. ¿Cómo yo puedo derivarme en un solo estudiante cuando tengo en orientación un montón de casos represados? Pero también cómo yo le puedo decir al profe, hagamos que espacios de escucha con los niños cuando eso requiere una intimidad entre uno a uno, y yo tengo 40 estudiantes con 1000 cosas en sus cabezas, 1000 cosas en sus corazones. Entonces es una dificultad que además no es propiedad de nosotros, los adultos, que se concretiza en nosotros, sino que es propia del sistema. Y bueno, ahí lo conectas con la siguiente pregunta, profe, y es cómo lo evidencias en el contexto familiar de los estudiantes, cómo esos factores se conectan con el contexto de ellos. Bueno, pues es que nosotros somos hijos básicamente de esta sociedad, ¿no? Y como digo, de esta sociedad, los padres digamos que no nacimos aprendidos, y esto sigue siendo una carrera en poder ser mejores. Pero aún así sí hay unos desafíos por mejorar, y yo identifico dos. Entonces uno, a mí me preocupan esos espacios de confianza, de ausencia de comunicación, por lo menos espacios de escucha, las familias que terminan siendo muy autoritaristas, entonces que ellas son las que mandan todas las decisiones de la familia, no hay espacios de convenio y de habla, pero mucho más preocupante que en ese autoritarismo hay espacios de violencia. Entonces cuando yo intimido, cuando yo doy el castigo directo, pues mucho menos posibilito la escucha y permito que ellos hablen. Eso por un lado. Pero además está la otra cara de la moneda, y la otra cara de las monedas son esos papás que son muy presentes, además me los quieren mucho, los consienten mucho, pero no les permiten volar por ellos mismos. Entonces me los tienen en una burbujita, y en esa burbujita no hay independencia, no hay autonomía, no hay pensamiento reflexivo, no hay autocrítica, y son habilidades esenciales para esta vida. Cuando ellos se enfrentan a los límites y a los retos de la vida, en esa burbujita no los pueden enfrentar, se estrellan, y pues casi que inician otro tipo de conflictos como la frustración y pues las habilidades para la vida. Teniendo en cuenta, mi profe, desde el contexto de los estudiantes familiar, desde tu experiencia como orientador, cuando te llegan todos los casos de los chicos a tu oficina, ¿cómo haces para clasificarlos o priorizarlos según las necesidades de ellos? Bueno, esto es una excelente pregunta. Realmente yo no tengo una clasificación, ni siquiera tengo una priorización, pero sí tengo que decir que soy muy radical en dos, digamos que dos temas particulares. Uno es el tema de violencia, específicamente violencia sexual, y el otro tiene que ver con todo el tema de ideación, o por lo menos intento de conducta suicida. En ese sentido, si yo tengo que salir a correr y dejar todo botado por esas dos situaciones, yo lo dejo botado, porque para mí son las máximas irreductibles por una sola razón, que tienen que ver con un riesgo inmediato con los niños. Para mí entonces la prioridad, aunque no exista, tiene que pasar por el nivel de riesgo. Y en ese sentido, si bien no hay digamos que una prioridad, sí es importante decir que acá en el colegio hicimos un trabajo que por lo menos fue bonito con los orientadores, y es que creamos una clasificación entre situaciones especiales, las llamamos, y situaciones de orden general. Entonces las especiales son las que uno tiene que correr inmediatamente, que tienen que ver con esas dos que además les mencioné, pero también está violencia intrafamiliar, está todo el tema de consumo, incluso el tema de embarazos entra ahí, y ya por debajo después entran todo lo de orden general, que es todo el tema de convivencia, todo el tema de rendimiento académico, que claramente se pueden rotar con negligencia, pero pues eso va a aparecer mucho después. Entonces
básicamente sería como en lo que hemos venido trabajando y también pues una experiencia personal, pues para mí, y también es una posición en casi incluso ética y política, son cosas que yo no negocio y son cosas por las que yo voy a correr siempre. Entonces esa sería como un poco desde nivel personal mi respuesta. Muchas gracias, mi profe. A manera de cierre de nuestra entrevista, cuéntanos qué obstáculos institucionales observas tú en el desarrollo de la orientación propiamente con los estudiantes de primaria. Bueno, yo voy a decir que yo siento que la dificultad ni siquiera es propia de la orientación o propia de la institución, sino siento que hay una dificultad en términos institucionales, llámese secretaría, llámese Ministerio de Educación. Y cuando yo hacía una diferencia entre, casi que hay una ruptura entre la ética del cuidado y una ética mercantil, un poco yo sí siento es que hay una ética que se promueve en discursos, seamos cuidadosos, cuidemos la emocionalidad, lo importante es la emocionalidad, con nuevos discursos incluso actuales como las escuelas con emoción, pero en la práctica no hay acciones concretas que nos lleven a pensarnos en cuidar a los estudiantes, sino lo que uno encuentra son que la burocracia se lleva el mayor trabajo de orientación y de los docentes, que los formatos, que las estadísticas parecen ser el centro para la Secretaría y el Ministerio. Y eso es muy preocupante porque entonces nos vamos convirtiendo, no solo en nuestro ejercicio, sino en un escenario técnico, sino los niños nos vamos convirtiendo en cifras. Y qué triste que cuando el trabajo tiene que ser real y de cuidado y de vínculo, lo que uno encuentra son formatos, son estadísticas, encuentra que lo importante es el sistema de alertas, cuando lo importante debería ser poder estar y hacer con ellos. Muchísimas gracias, profe John, por acompañarnos en nuestra entrevista. Te agradecemos por compartir tu experiencia como orientador en la institución y muchas gracias por la atención el día de hoy.